Hola, mi nombre es Lidia, soy profesora de yoga y quiero compartir mi testimonio. Hace algunos años, más o menos 3, vino a mi centro de yoga un señor preguntando por las clases abiertas de yoga para su hija. Yo le informé y efectivamente al día siguiente vino con su hija. Para mi sorpresa, yo me esperaba tal vez una niña, era una mujer de unos 28 años con síndrome de Down. Ella se unió al grupo y yo estuve preocupada ese día pensando si me entendía, si podía llevar la clase. Así que cuando terminó la clase le dije al padre si no era mejor que tomara clases particulares conmigo de yoga. Su padre, serio y bastante tajante, lo que me dijo fue que lo que estaba buscando para su hija eran clases integradoras, no clases particulares, pero que si yo no me sentía capacitada, que se lo dijera, porque entonces la llevaría a otro centro de yoga. Evidentemente, lo que me dijo me llegó al corazón y automáticamente me llevó hacia momentos de mi vida donde tal vez me encontré en la misma, sobre si me sentía o no capacitada. El primer recuerdo que me vino fue en Buenos Aires, hace ya unos 30 años, cuando iba a buscar a mis hijas al colegio. Había una mamá que era sordomuda y era muy sociable, le encantaba hablar con todo el mundo. Claro, el tema era que ella leía los labios para comunicarse, pero la manera en que ella se comunicaba con nosotros era de una manera muy particular en su manera de hablar, cosa que a mí me costaba poder entenderla. Lo que hizo fue que yo le escapara. Yo no quería encontrarme con ella, a pesar de lo sociable que era. Y me di cuenta que la estaba discriminando y que evidentemente ahí había una palabra que se me cruzó entre ella y a mí, que era discapacidad. Y me di cuenta que la única que estaba sufriendo una discapacidad era yo, porque ella a mí me entendía perfectamente, me leía los labios. La que no entendía era yo. Y entonces me hizo preguntar quién era la discapacidad en ese momento. Me llevó todavía otra historia más antigua, cuando tenía 14 años. Venía a jugar con mi hermanita, una compañera de colegio, y cuando la venía a buscar venía su madre con su hermana mayor. Esta señora le contaba a mi madre los problemas que tenía con esta niña que se llamaba Coti, que tenía la misma edad. En ese momento teníamos unos 14 años, 13, 14 años. Y le decía que era una niña muy irascible, que rompía las cosas, que se hacía pis en la cama todas las noches. Y todo eso lo decía delante de ella. Y yo veía como ella se hacía cada vez más pequeñita, tal vez su deficiencia se hacía cada vez más grande en boca de su madre y se escondía. Yo me sentí en ese momento como ella, me sentí con miedo, temerosa, y me salió a decirle que cuando viniera su hermanita que se quedara ella conmigo. Y así lo hizo, empezó a venir una vez por semana y evidentemente ella lo único que hacía era, hablaba muy poco, pero sonreía mucho. Yo creo que a ella le encantaba escucharme porque yo me sentía una gran filósofa en ese momento, le contaba de todo, de la vida, de las hormigas, de lo que fuera. Y en realidad yo lo único que hacía era un gran monólogo con ella. Pero con el tiempo, su mamá le contó a mi mamá que los días que venía conmigo, ese día no se hacía piso en la cama. Yo en ese momento no me llamó la atención, con los años sí comprendí lo que significaba. Tal es el hecho que inclusive su médico empezó a ver ciertos avances con ella y quería preguntar qué era lo que hacíamos. Y yo simplemente le dije que nada, que Coti era mi amiga y nada más. Todo eso me trajo, todos estos recuerdos me trajo esta palabra no potente que me trajo este señor, si se me sentía capacitada o no.
Y me llevó a contestarle que no me sentía capacitada, pero que lo iba a intentar. Y así lo hemos hecho. Ya hace más de 3 años que es alumna mía. Y me di cuenta que en realidad yo no tenía que enseñarle nada, que ella lo único que quería era compartir con nosotros y nosotros compartir con ella. Y con el tiempo nos dimos cuenta que aprendíamos un montón de ella. Ahí es quién es el maestro y quién es el alumno, ¿no? Y realmente me doy cuenta que los conceptos o las palabras capacidad, discapacidad, deficiencia o normalidad son solo conceptos. Que cuando te veo, me veo. Y lo único que veo en ti y en mí es que somos seres humanos que venimos a esta vida a dar y aprender. Gracias. Namaste.